Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Radio Latina y aquellos que nos van a poder ver a través de nuestras redes sociales. Estoy aquí con Marta Bettencourt para la entrevista de hoy de Radio Latina. ¿Cómo estás, Marta? Hola, buenas tardes, Silvia. Encantada de estar contigo. Muy bien, pues les cuento que el día de hoy vamos a hablar con Marta, quien es psicóloga. Esto con motivo de que el 10 de septiembre se recordó o fue el Día Mundial por la Prevención del Suicidio. Entonces hemos decidido con Radio Latina hablar un poco acerca de este tema y sobre todo para dar un poquito de información a los latinoamericanos y gente de habla hispana que vive aquí en Irlanda. Y claro, Marta nos va a estar ayudando un poquito a responder algunas preguntas y también darnos algunos consejos que podemos usar también en nuestra vida cotidiana. Entonces, Marta, vamos a ir directo también a esto, bueno, durante este tiempo han surgido muchas cosas, muchos cambios de repente, sobre todo para la cotidianidad de la gente. Y hay elementos que han aumentado muchas cosas en la salud mental, sobre todo de las personas. Entonces, voy a entrar con una primera pregunta del suicidio, sobre todo con mención al Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Para ti, ¿cuáles son, o tú como profesional, cuáles son las causas que impulsarían a alguna persona a intentar quitarse la vida? Eh, Estamos hablando al final del suicidio, que es un gravísimo problema de salud pública y es un fenómeno bastante complejo, en el sentido de que tenemos que seguir dando visibilidad y explicando y dando voz, porque ha habido muchos tabús respecto al suicidio y se ha mantenido como en un segundo plano, y está visto que las cifras siguen ahí. En el mundo 1 de cada 100 muertes son por suicidio. Y según los datos publicados por la Organización Mundial de la Salud, el año pasado se suicidaron cerca de 700.000 personas en todo el mundo. Wow. ¿Qué lleva a alguien al suicidio? Pues sin duda la máxima desesperanza, ¿no? El ver una salida a una situación dolorosa en la que en ocasiones no ves más alternativa, no ves salida y lo que buscas es dejar de sufrir, en definitiva, ¿no? Entonces, a veces se dice, ¿no?, que se ve el suicidio pues como una solución permanente a un dolor que es muy intenso, pero que podría ser temporal. Sí que hay factores de riesgo, por ejemplo, el padecer depresión, el abuso de sustancias como el alcohol o determinadas condiciones socioeconómicas, pues sí que pueden considerarse factores de riesgo. Y muchos mitos también alrededor del suicidio, aparte de los estigmas, los mitos, ¿no?, que tenemos que erradicar desde ya. Sí, es un tema bastante amplio, sobre todo hablar del suicidio. Y hay algo muy importante que has mencionado, lo de la depresión, que muchas veces se habla muy poco de esto. Y la depresión es como solamente preguntar de qué estás deprimido, y muchas veces va mucho más allá de sentirse triste, sino es también considerado actualmente, sobre todo en Irlanda, también una causa, una enfermedad. Entonces tú como psicóloga, cuéntanos un poco. ¿Qué es la depresión? ¿A quiénes les afecta? ¿Existen algunos indicadores o síntomas, por ejemplo, para saber si alguno de nuestros amigos, nuestros familiares, gente que está con nosotros está padeciendo depresión, y si hay alguna forma de ayudar y prevenir eso? Has dado en el clavo con el tema de la tristeza, ¿no? Porque sí que no hay dos depresiones iguales. Es un trastorno emocional muy, muy frecuente que afecta a muchas personas. A nivel mundial hablamos de unos 300 millones. Y si bien no hay dos depresiones, es brutal. Y si bien no hay dos depresiones iguales, sí que podemos decir que hay unos síntomas comunes, como puede ser en ocasiones, y luego entrar en eso, tristeza persistente o también una falta de interés, ¿no?, por actividades cotidianas, o actividades que antes te resultaban placenteras o gratificantes, de repente pues te han dejado de interesar. Esos podrían ser unos indicadores, ¿no? En definitiva, podemos decir que la persona pues pierde la capacidad para vivir una vida gratificante, ¿no? Y es muy, muy, muy importante el tema de la tristeza, porque hay que diferenciarlo de eso, de la tristeza, que al final
es un sentimiento que todos vamos a tener en nuestra vida, ¿no? Y no siempre la tristeza significa depresión, Ujú, y hay depresiones que cursan sin tristeza incluso, con otros síntomas que exacto. podemos ver ahora. Ujú, Sí, es muy importante lo que dices y es algo que poco a poco, bueno, personalmente lo he estado entendiendo, la diferencia de qué es estar deprimido y qué tener depresión, por ejemplo. Y ujú. esto, sin duda, es algo que muchas veces no lo tomamos muy en cuenta, sobre todo si tenemos un familiar o un amigo. Entonces, por ejemplo, ahí hablaste de la tristeza un poquito. Ujú. eh, el perder a una persona en estos tiempos de pandemia, mucha gente ha perdido familiares, ha perdido amigos, y lo peor, o sea, no han podido verlos por el tema de la misma pandemia. Eh, Sí, ¿Cómo se puede ayudar? ¿Cómo se puede de esta forma colaborar a esta gente, ¿no? De que está triste porque ha perdido un ser querido, un ser amado, y más en estos momentos donde muchas veces no has podido ver o acompañar a ese ser querido. Cómo esa tristeza que sientes por haber perdido a un ser querido no se convierta en esa depresión y no te lleve a algo más peligroso como es el tomar tu vida también, ¿no? O el quitarte la vida. sí, en todas las pérdidas de un ser querido, ¿no? En los procesos de duelo, por decirlo de algún modo, la tristeza va a estar presente. Y ahí diría, pues, primero dejar sentir ese dolor, en cierto sentido, no bloquearlo, no intentar hacer esas huidas a veces de escapar de las emociones que son más desagradables, ¿no? Em, no sé, en mi caso, cuando yo era pequeña casi no se hablaba de las emociones, ¿no? Eh, Era un tema que no se le daba importancia y si uno estaba triste, pues era como, bueno, pues no lo estés, ¿no? No Exacto. estés triste y ya está. Y creo que a veces pues es necesario estar triste. De hecho, puede ser una diferencia el dejar pasar ese duelo desde una forma adaptativa y comprensible, puede ser una diferencia a que no se genere un duelo patológico, ¿no? Podemos considerar ese duelo más patológico, pues que si esas emociones son mucho más persistentes, mucho más intensas, pueden llevar incluso, como tú has dicho, a tener ideación suicida tú misma. Y, y claro, ahora mismo estamos viviendo unos duelos de una manera muy diferente a prepandemia. No se nos permite en ocasiones ni siquiera hacer esas reuniones familiares para poder llorar juntos, para poder Exacto, expresarnos juntos, ¿no? Y eso se sí. puede enquistar, así que ahí, y un tema que sí que nombraré muchas veces hoy es el no aislarse, porque el aislamiento también es un factor de riesgo de cara a la depresión y de cara a los pensamientos suicidas. Ujú. Sí, Y intentar captar ¿cómo decir? Esos síntomas que se pueden ver, ¿no? De si alguien puede estar deprimido, intentar darse cuenta, pues si son eso, esa tristeza normal o esa tristeza que se enquista, que dura mucho, que no te permite funcionar en el día a día. ujú. Mencionabas, por ejemplo, que gente o personas que pueden padecer depresión de repente, o sea, pierden ese ánimo por hacer las cosas que le gustaban. Por ejemplo, un deportista o alguien que Ujú, le encantaba jugar fútbol, por ejemplo, de repente, o sea, pierde esas ganas. Entonces, ¿hay algún motivo, algo así, que de repente puedan suceder esas cosas? O sea, vas de una persona que ha sido siempre activa, siempre con muchas emociones, compartiendo y entre amigos, grupos, o sea, cambiar de repente a otro ujú, estado. ¿Qué es lo que ujú. puede ocasionar esto? Hay factores, por un lado, genéticos a veces, es decir, puede haber predisposición genética si hay antecedentes familiares, por ejemplo, de personas en tu familia que han padecido depresión. No digo que siempre sea así, pero podría aumentar la probabilidad de padecerla. Ujú, También hay factores puramente biológicos a nivel de neurotransmisores, nuestros neurotransmisores en el cerebro. Cuando estamos deprimidos, esos sistemas no funcionan bien. Por eso ciertas medicaciones para la serotonina o la noradrenalina pues nos hacen estar mejor con los síntomas depresivos. También puede haber cambios hormonales a nivel biológico, lo que llamamos la depresión posparto, ¿no? Cuando las mujeres exacto. Ujú, tras el parto, esos cambios hormonales a veces también pueden provocar una depresión.
más factores, dificultades familiares, problemas laborales, es decir, todo eso lo que englobaría la parte social también pues favorece la aparición. Ujú. Pero es que factores pueden ser incluso el consumo de alcohol y drogas, podrían generar una depresión o casi cualquier otra enfermedad mental. Y luego hay también depresiones estacionales, sobre todo en países como podríamos considerar Irlanda también, ¿no? En zonas con gran diferencias de luz entre el verano y el invierno, hay personas que presentan síntomas de depresión recurrentes en las mismas épocas del año. O sea que, como ves, factores muchísimos y digamos que todos somos susceptibles de experimentar una depresión en un momento de nuestra vida. Ujú. Eso no significa que tenga que ser recurrente y que no se vaya a pasar, ¿eh? También dar esa esperanza en el sentido de que hay personas que por circunstancias pues lo atraviesan, pasan por ello, lo superan y no vuelve a aparecer. ¿Y quiénes estarían en mayor riesgo en ese sentido? Porque has mencionado que son muchos los factores, pero hay como una enfermedad, ¿hay algunas personas que están en más riesgo? En general las mujeres padecemos más depresiones que hombres, Ujú. pero sin embargo hay más hombres que se suicidan. Ah, ok. Eso es un Sí, elemento también es, importante que muchas veces no se menciona. Y puede ser el hecho, o sea, de que, esto lo voy a decir un poco rápido, pero las mujeres tendemos a llorar, a quizás a desahogarnos de una expresar, forma más fácil y exacto. quizás los hombres, por el mismo hecho de una sociedad a veces machista, entre comillas, no permite que los hombres, o sea, lloren, ¿no? O sea, expresen esos sentimientos. Puede ser esto incluso el motivo por el cual sean más hombres los que se suiciden, el hecho de no Sin poder duda, expresar. sin duda. Al final, el hablar de ello abiertamente es una liberación tremenda y hay veces que es verdad que a los hombres tradicionalmente, ¿no?, se les ha educado en ese rol de, como te decía, no se hablaba de las emociones cuando yo era pequeña, Exacto. pues a los hombres mucho menos, ¿no? Ahora sí que se está viendo la importancia de la educación emocional desde que son pequeñitos, pequeñitos, para que esto no pase y para que hablar de las emociones es valiente y hay que hacerlo porque es la manera de estar sano, ¿no? Y de poder sacar y vaciar y hacer esa contención emocional. De Mm, hecho, apoyar a un amigo preguntando, escuchando, qué importante es eso, ¿no? Y a sí. veces hablando de los problemas, como decía, se hacen más pequeños o se buscan soluciones que uno solo a veces pues no ve porque está sumergido en ese problema, en esa problemática, en ese sufrimiento y a veces compartirlo pues te da otra perspectiva, te da una salida y te da una solución no suicida, por ejemplo. Ujú. Pues es interesante, me encantaría seguro hablar de estos temas, de quiénes son más, o sea, entre hombres y mujeres, o sea, si es un tema de género también, Ujú. esto de expresarse las emociones y qué nos puede llevar sobre todo a situaciones de crisis mental, de salud mental. Esto realmente es algo que seguramente sería excelente poder hablarlo contigo en más profundidad. Pero vamos Genial. avanzando un poquito más con el tema del suicidio y de la prevención del suicidio. En este tiempo de la pandemia han aumentado los casos sobre todo de depresión, la ansiedad y ha Ujú. afectado la salud mental de las personas de diferentes formas. El mismo hecho de estar aislado, de estar trabajando en casa, de no poder salir y hacer lo que regularmente hacías, como ir a fiestas, Ujú. visitar familia, confraternizar, simplemente, y incluso sin tener el miedo de contagiarte, ¿no? Porque todavía tenemos ese miedo de contagiarnos, porque no ha pasado la pandemia y todavía existen restricciones en muchos países. En Irlanda se van levantando poco a poco, el tema de las vacunas avanza, pero eso tampoco ha significado que la gente se sienta segura totalmente, ¿no? Entonces, Sí.
¿Qué consejos se podría dar, por ejemplo, a la gente que continúa trabajando desde casa, em, a la gente que todavía tiene que estar en ese círculo pequeñito o muchas Ujú. veces solo? Porque eso Sí. también sucede. Mucha gente, los latinoamericanos sobre todo que vienen aquí o españoles, se sienten solos porque no tienen a la familia, ¿no? Que Ujú. está muy lejos. O sea, por lo menos si tuvieras a la familia, puedes ir en una hora en auto, irles a visitar y ya, pero cuando te encuentras lejos, eres migrante y la familia está muy lejos, de paso tienes que trabajar y vivir desde casa todo, ¿qué consejos podrías dar a estas personas, sobre todo migrantes, que Ujú. hemos tenido que acostumbrarnos a vivir de esa forma en estos tiempos tan difíciles? Sobre todo, evitar el sentimiento de aislamiento. Es un punto número uno. Si es posible, pues con las medidas de seguridad, por supuesto, para evitar contagios, etcétera, pero sí que intentar salir, respirar aire, quedar con alguien en un parque, por ejemplo, hacer actividades outdoor, si se puede, porque me estoy encontrando mucha gente que, como dices, o bien ha cogido mucho miedo a cualquier interacción por el tema del contagio, Ujú. o bien al estar viviendo mucho tiempo solos es como que han perdido las ganas incluso de socializar, pero es que la parte social la necesitamos sentirnos parte de algo. Y es verdad que el grupo de migrantes es un grupo que podemos considerar especialmente de riesgo, ¿m? Ujú. Para estos temas de la salud mental y también para el tema del suicidio. Entonces, ¿qué diría a términos generales? Por supuesto, el estilo de vida saludable, ¿no? Que ahí englobaríamos pues desde una dieta, el descanso, el practicar algo de ejercicio con regularidad, aunque sea salir a caminar después del trabajo, como decías, ¿no? Personas que están pues a lo mejor en su casa trabajando, pues obligarnos, aunque no haya ganas, sin excusas, a todos los días salir un poquito, a dar un paseo, a estirar piernas, a respirar. Y lo más importante, el contacto con los seres queridos y si estamos solos, como nos pasa a muchos, ¿no? Que no tenemos la familia aquí cerca, Ujú. pues o tirar de red de amigos o incluso generar nuevos contactos a través de las aficiones, a través de grupos que pueden quedar para hacer deporte, a lo mejor en el aire libre o para caminar. Hoy día tenemos la ventaja de que hay muchas aplicaciones también que nos permiten conectar con otras personas, pues hacer uso de ellas, ¿no? Ujú. Y también diría evitar el consumo del alcohol, porque muchas veces personas recluidas con sentimiento de aislamiento, pues como una forma de lidiar con las emociones, ¿no? Pues se recurre al consumo, ¿no? Eh, y tener rutina en definitiva es importante y cuidarse, no descuidar el autocuidado, porque sí que si no los días se convierten un poco en ese día de la marmota, que todos son iguales y otra vez lo mismo y que no hay inputs nuevos, ¿no? Ni nada. Esas fiestas o esas quedadas que se hacían antes pues no se pueden, pero sí mantener las formas de mantenernos activos con rutinas y conectados con la gente. Sí, eso es importante. Bueno, las tecnologías han hecho posible de que la gente pueda comunicarse como lo estamos haciendo actualmente nosotros vía Zoom también. Pero ¿cuándo es importante hablar de esto? Cuando te estás sintiendo deprimido o sientes ese sentimiento de soledad, por ejemplo. ¿Cuándo es importante buscar ayuda profesional? Por ejemplo, somos migrantes. Muchas veces en Irlanda el tema del idioma también es una barrera es una barrera sobre todo al menos al momento de hablar y de expresarte también, expresar tus emociones tal como lo harías en tu propio idioma y en tu propio país. El tema cultural también es otro factor. Pero aquí, ¿cuándo es importante buscar ayuda profesional? ¿O cuándo es importante empezar a hablar de esto con alguien, tal vez con una persona cercana, de confianza? Eh, Tú dinos, como psicóloga, ¿cuándo es necesario empezar a buscar ayuda profesional? Yo diría que la clave ahí sería la diferencia entre tengo una vida adaptativa o estoy dejando de tener interés por ciertas cosas, ¿no? Ver indicadores. Me cuesta pues a lo mejor
levantarme por las mañanas o emprender mis actividades, mis responsabilidades, o siento que me estoy aislando, o siento que tengo ataques de llanto de repente repentinos o muchos altibajos emocionales. Esos pueden ser factores que indican que puedo estar deprimido, ¿no? Más cosas que puedes notar, pues que te dejas de preocupar, por ejemplo, por la apariencia o pierdes motivación en general. A veces sensación de cansancio, de problemas para concentrarte, problemas de memoria. Hay muchísimos síntomas de la depresión, se manifiesta de muchas maneras. ¿Cuándo hablar con un profesional? Yo diría, no hay que esperar a estar mal, esa es la clave. Muchas veces, por el estigma de ir a un psicólogo o a un profesional de la salud mental, esperamos y esperamos y esperamos. Y a veces pues vienen a consultas personas que llevan pasándolo mal demasiado tiempo. No es necesario estar mal para acudir estar fatal para acudir a un profesional. Desde la primer síntoma, en cuando tú sientas que sientes tristeza, que sientes malestar, que tu día a día se te hace pesado de alguna manera, ¿por qué no acudir? Siempre es bueno hablarlo, no hace falta estar sin poderte levantar de la cama para ir a un psicólogo, para ir a un psiquiatra. Cuanto antes mejor en ese sentido, porque sí que es cierto que tenemos la idea, ¿no?, de esos tabús todavía con el tema de la salud mental. Exacto. Y a nadie se le ocurriría decir, no sé, pues me he torcido un tobillo o me he roto un tobillo, pues nada, ya se me curará, ¿no? O yo puedo solo, pero con el tema mental sí que podemos solos muchas veces, ¿no? Entonces no hace falta estar solo para lidiar con eso. Y si no con un profesional, por lo menos compartirlo con tus amigos, con tu familia, con los seres queridos. Y que esas personas pues también puedan, ¿no?, si tenemos a alguien que vemos que lo está pasando mal, también incluso recomendarle, acudir a esos profesionales, decirle si quieres te acompaño, si quieres buscamos juntos ese profesional y voy contigo de la mano, ¿no? No sentirse solos. Y una cosa muy importante, cuando alguien cercano a nosotros puede estar pasando una depresión, puede ser tremendamente desgastante para uno mismo. Entonces, no olvidarnos también de cuidarnos nosotros, ¿no? Si estamos pasándolo mal por alguien cercano, también cuidamos nosotros. A veces a terapia viene gente pues porque su pareja está deprimida o porque algún familiar está deprimido y es demasiado para esa persona llevar esa carga encima, ¿no? Entonces nos tenemos que cuidar. Y igual que hacemos chequeos de salud física, parece que la salud mental va aparte, ¿eh? Y somos todos lo mismo. No somos... Sí. Es lo mismo, o sea, estamos conectados, es igual de importante. Sí, es algo que mencionabas también, todavía hay un estigma para ir al psicólogo, al terapeuta o al psiquiatra, ¿no? O sea, porque existe todavía ese estigma de decir, yo no necesito un psiquiatra o un psicólogo porque no estoy loco, solamente los locos van al psicólogo, o eso al menos es lo que yo escuchaba, por ejemplo, en mi país, mucha gente, en Latinoamérica todavía es muy difícil que la gente pueda ir para prevenir enfermedades mentales a un psicólogo. Y eso es un problema muy grave, sobre todo que todavía nuestra sociedad enfrenta. El no hacer común como ir a un médico de familia, pues me duele no sé, tengo unas alergias, voy donde el médico me va a dar un remedio para que tome y se me pasen las alergias. Entonces, ¿tú piensas que sí debería ser algo común, algo natural, algo muy normal ir a un analista, a un psicólogo simplemente para hablar, para conversar y tal vez tener un punto de vista diferente, ¿no? Y que te pueda quizás abrir, no sé, el horizonte que estás buscando. ¿Cómo se pueden romper esos tabús? Visibilizando el tema y hablando mucho, por ejemplo, con programas como este, divulgando. Desde la prevención es la clave y en prevención se está haciendo muy poco. Leía una noticia esta semana, hablando de suicidio antes, en España un chico de 17 años que había tenido varios intentos de suicidio. Tardaron 3 meses en darle la primera cita con un profesional de la salud mental y para la segunda 5. Así no podemos. Está claro que hay una asignatura pendiente ya no solo a nivel social, sino a nivel de cómo se reparte ese
esos budgets que no me salen en español, perdona. Eh, Las partidas de, ¿no? Cómo se reparte la economía también, de cómo se va a el invertir, cómo presupuesto, se... sí. Ay, eso, en los presupuestos también de inversión en salud mental, por supuesto, ¿no? Son asignaturas pendientes. Sí, Porque al final se convierte en un lujo también muchas veces y es una exacto, pena. No, exacto. no todo el mundo puede pagarse una consulta privada, está claro. Exacto, eso también es un factor bastante importante, sobre todo porque en Irlanda, sobre todo si no tienes seguro médico, muchas cosas no funcionan rápido, sino tienes que Mm. esperar bastante tiempo, ¿no? Eh, bueno, y ya para ir cerrando también esta entrevista que me parece, o sea, algo que pudiera seguir hablando porque es súper interesante, o sea, es la prevención lo que tú decías, que es lo que hay que trabajar más y se necesitan quizás programas así como esto para hablar, para hacer visible de que sí se puede prevenir el suicidio y se puede prevenir la depresión, se puede prevenir muchas cosas que afectan a la salud mental, porque eh, el, el, co- el suicidio al final tiene consecuencias fatales no solamente para la persona que intenta hacerlo, sino para la familia y para todo su entorno en realidad. Y es algo, es como una cadena, me imagino también esto del suicidio. Pero aquí en Irlanda, como tú trabajas también en un centro, cuéntanos qué instituciones se puede visitar, por ejemplo, si hay centros de ayuda donde las personas puedan llamar y buscar ayuda en caso de que necesiten, de que le estén pasando mal, por ejemplo, y necesiten hablar urgentemente o puedan prevenir, o sea, si estás tan deprimido y necesitas hablar con alguien antes de tomar una decisión tan drástica como es el quitarte la vida. Sí, se puede acudir, por ejemplo, a Samaritans, que tienen teléfonos 24 horas al día, y a Pietà también. Son dos instituciones que se especializan, entre otras cosas, pues eso, en temas de suicidio y personas que quieren lesionarse, hacerse daño, etcétera. Reciben muchísimas llamadas y tienen gente ahí detrás de las líneas del teléfono. También tienen una página web por si alguien quiere echarle un vistazo sobre los servicios que ofrecen. Por ejemplo, Pietà tiene centros físicos alrededor de Irlanda también. Ujú. Y si estamos hablando también de una emergencia, ¿no? Pues que alguien, tú mismo o alguien está en un riesgo inminente, por supuesto contar con el 112 o 999, con los servicios de emergencia. Y si no es una ayuda tan urgente como la que tú decías, pues también a través de tu GP, buscar esa ayuda, buscar ese profesional de la salud mental y que el GP también pues, te oriente un poco los pasos que puedes seguir. Pero como Bien. decías, ¿no? A veces las esperas son demasiado, ¿no? Así que se puede contar con esos teléfonos para urgencias, en caso de necesitar ayuda. Excelente. Cuéntanos un poquito del centro, porque donde tú trabajas es un centro también que es de ayuda y puede ser en español. La ayuda es en español también, ¿verdad? Cuéntanos un poco cómo Sí. podemos contactarte, la gente que necesita, por ejemplo, ir a una terapia. Uh-huh. Pues sí, nosotros llevamos aquí desde 2015, hemos hecho ahora, sí, 6 añitos en julio, y el 95% de nuestros pacientes son hispanohablantes, así que ahora mismo éramos 4, pero ahora mismo somos 3 psicólogos y bueno, nuestra web sería psicologiatamar.com. Muy bien, entonces pues no hay excusa para buscar ayuda si la necesitamos en nuestro propio idioma, que eso es muy importante, creo Es también súper ahora importante. en Irlanda. Hay centros médicos donde hay profesionales médicos, o sea, doctores que te atienden en tu idioma en español y cuán importante también es asistir a terapias psicológicas también en tu propio idioma. Muchísimas gracias, Marta, de verdad. Me han quedado muchas cosas todavía Sí. en el aire, te digo que seguro las vamos a hablar porque es muy importante hablar de la salud mental, de hombres, mujeres, personas mayores, los migrantes. Son distintos temas que se pueden hablar, sobre todo para prevenir el tema de la depresión, ansiedad y muchas cosas que afectan a los diferentes tipos de personas, edades
me imagino la psicología es un mundo en realidad. Yo te agradezco Sí. mucho, Marta, por esto y pues es que sea hasta la próxima. Que sea hasta la próxima y de verdad un placer y me ha encantado estar aquí y bueno, encantada de estar. Muchísimas gracias a ti.